¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus intenciones y conocimientos, te sientes arrastrado por tus emociones en momentos clave, perdiendo oportunidades o diciendo cosas de las que luego te arrepientes? La mayoría cree que el problema radica en la falta de autocontrol, pero la verdad es que la verdadera debilidad no está en tus sentimientos, sino en la ausencia de una disciplina consciente para gestionarlos. Te diré más, esta falta de estructura emocional no solo te roba la paz, sino que te convierte en un blanco fácil para aquellos que buscan manipularte. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un camino para blindar tu mente y tu espíritu, para que tus emociones trabajen a tu favor y nadie, jamás, pueda usarlas en tu contra? He visto este patrón una y otra vez en miles de personas, incluso en líderes que parecían inquebrantables por fuera. Por dentro, el caos emocional los consumía, destruyendo relaciones y oportunidades. Lo que estás a punto de aprender no es teoría de autoayuda barata, sino principios comprobados que Napoleon Hill desentrañó al estudiar a los hombres más exitosos de su tiempo. Es un método práctico para construir la disciplina emocional que te hará imparable. Hoy te revelaré cómo dominar tus emociones, cómo establecer hábitos mentales que te den una claridad inquebrantable y cómo con esta nueva fortaleza nadie podrá manipularte nunca más. Y si estás verdaderamente comprometido con tomar el control absoluto de tu mundo interior, te invito a escribir en los comentarios ahora mismo: yo controlo mis emociones. La verdad, amigo mío, es que la mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, inteligencia o esfuerzo. No es la ausencia de conocimiento lo que los detiene. He comprobado durante décadas de estudio de las mentes más brillantes y de aquellos que se quedaron en la mediocridad, que el verdadero problema radica en la absoluta indisciplina emocional. Viven en un caos mental y constante, reaccionando en lugar de actuar con propósito. No han desarrollado el hábito de observar y gestionar sus propias respuestas internas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has permitido que la frustración te haga abandonar un proyecto justo cuando estabas a punto de un avance? ¿Cuántas decisiones financieras has tomado por miedo o por la euforia del momento, solo para arrepentirte después? ¿Cuántas relaciones se han destruido por palabras impulsivas dictadas por la ira o la inseguridad? Estas no son fallas de carácter, son síntomas de una mente sin estructura, sin dirección, una mente que opera en piloto automático emocional. Napoleon Hill, en sus exhaustivos análisis, descubrió que los líderes y visionarios que alcanzaron la grandeza compartían una característica fundamental: su capacidad para mantener la claridad mental y la compostura bajo una presión que aplastaría a la mayoría. No nacieron así, disciplinaron sus mentes. Comprendieron que un estado emocional desordenado es una invitación abierta a la manipulación. Cuando usted no domina sus emociones, otros lo harán por usted. Se convierten en marionetas de las opiniones, los miedos y las expectativas ajenas. Son presas fáciles para cualquier intento de influencia, sea en una negociación, en una relación personal o en la opinión pública. Esto es más que una simple falta de autocontrol. Es una carencia de orden interno, una dispersión de la energía vital que debería estar enfocada en tus metas. Es su frustración.
de saber que tienes potencial, pero que una y otra vez tus propias reacciones te detienen. ¿Te has sentido así, estancado, confundido, dudando de ti mismo a pesar de tu capacidad? No estás solo. Millones viven en esta prisión invisible. Pero hay una salida, y comienza con la disciplina consciente de cada pensamiento, cada emoción. La pregunta no es si es posible, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de la transformación. Los hombres y mujeres que Napoleon Hill estudió a fondo, aquellos que forjaron imperios y cambiaron el curso de la historia, no eran inmunes a las emociones. Sentían miedo, duda, ira y ansiedad, como cualquier otro. La diferencia radical residía en su disciplina férrea, para no permitir que esas emociones los gobernaran. Ellos desarrollaron hábitos mentales que actuaban como pilares inquebrantables de su psique, manteniendo la claridad mental cuando el mundo alrededor de ellos se sumergía en el pánico. Permíteme revelarte estos 4 pilares de control emocional, que son en realidad disciplinas que puedes entrenar. El primer pilar es la claridad de propósito absoluto. Cuando usted sabe exactamente lo que quiere, con una obsesión enfocada que arde en su interior, sus emociones negativas pierden su poder. El miedo a fracasar se disipa ante la certeza de una meta. La duda se disuelve en la dirección de su visión. Este hábito de mantener su propósito en la vanguardia de su mente es el ancla que le impide ser arrastrado por las tormentas emocionales. Es la estructura que su mente necesita para no vagar en el caos. El segundo pilar es la maestría sobre su pensamiento. Hill enseñó que la mente subconsciente es el campo de juego donde se gestan nuestras reacciones y puede ser programada. Esto no es magia, es disciplina consciente de la autosugestión. Se trata de alimentar su mente con pensamientos de coraje, determinación y éxito, incluso cuando no los siente. Es el hábito de elegir deliberadamente lo que entra y lo que se cultiva en su jardín mental. Si usted no siembra flores de poder, la maleza de la negatividad crecerá sin control. El tercer pilar es la blindaje de su entorno mental. La gente que usted permite en su círculo, las noticias que consume, el contenido que absorbe, todo esto moldea su estado emocional. Los grandes líderes, como Hill, observó en sus estudios sobre el principio del mastermind, se rodeaban de personas que los elevaban, que los desafiaban a la grandeza, no a la mediocridad. Se disciplinaban a sí mismos para eliminar la toxicidad, para filtrar el caos externo y proteger su orden interno. Este hábito de seleccionar conscientemente sus influencias es crucial para la consistencia emocional. Y el cuarto pilar es la acción inquebrantable. La emoción se disipa en la acción. Cuando usted se compromete con un plan y actúa a pesar del miedo, la ansiedad o la duda, estas emociones pierden su agarre. La disciplina de la acción imperfecta es más poderosa que la parálisis de la perfección. Es el hábito de canalizar esa energía emocional en un progreso tangible, reafirmando a su mente que usted tiene el control, que usted decide su camino. Estos pilares, cultivados a través de la práctica diaria, son la base de un dominio emocional que lo hará verdaderamente libre.
Ahora que comprendemos los pilares de la codisciplina emocional, permítame compartirle un sistema práctico, un hábito fundamental que, si los aplica consistentemente, desarmará las reacciones emocionales destructivas antes de que arruinen sus resultados y abran la puerta a la manipulación. Lo llamo el protocolo del intervalo consciente, una adaptación de principios de atención controlada que Napoleon Hill destacaba en sus estudios. Este no es un truco, es una disciplina mental que reprograma su cerebro. Aquí está el sistema, diseñado para ser aplicado en menos de 10 segundos. Paso 1. La pausa instantánea. En el instante en que sienta que una emoción intensa, ira, miedo, frustración, ansiedad, empieza a tomar el control, deténgase. Congele cualquier acción o palabra. Literalmente, respire profundamente. Esto no es solo físico, es un mensaje a su sistema nervioso. Yo tengo el Control, paz. Este hábito spiun de la pausa rompe el ciclo automático de reacción. Sin esta pausa, está en piloto. Automático. Paso 2. La pregunta estratégica. Durante esa pausa, hágase una pregunta simple pero poderosa. ¿Esta emoción me acerca o me aleja de mi propósito definido? Piense en su objetivo, en la persona que quiere ser. ¿Está a punto de actuar de una manera que honra esa visión o que la sabotea? Esta es la aplicación de la claridad y que mencionamos. Es una disciplina de introspección instantánea. Napoleon Hill enseñaba que la mente, cuando es forzada a pensar en un propósito claro, no puede al mismo tiempo albergar miedo o indecisión. Paso 3. La decisión consciente. Una vez que tenga la respuesta a la pregunta estratégica, decida cómo quiere responder, no cómo siente que debe responder. ¿Necesita silencio? ¿Necesita una nueva perspectiva? ¿Necesita actuar con calma y firmeza? Elija la acción que sirva a su propósito, no la que sirva a la emoción pasajera. Este hábito de elegir activamente su respuesta en lugar de reaccionar pasivamente es el pináculo del liderazgo personal. Paso 4. La reafirmación interna. Antes de actuar, reafirme su control. Dígase a sí mismo, yo domino mi estado. Esta emoción es una señal, no un amo. Este es un acto de autosugestión consciente, una disciplina de reprogramación en tiempo real. Al hacerlo, refuerza su identidad como una persona con disciplina inquebrantable, una persona que no puede ser manipulada porque sus fundamentos internos son sólidos. Este protocolo no es fácil al principio, requiere consistencia y una decisión consciente en cada momento crítico, pero le garantizo que, con la práctica diaria, en poco tiempo se convertirá en un hábito automático, blindando su mente y empoderándolo para una vida extraordinaria, donde usted, y solo usted, domina su destino. La clave es actúa. El dominio emocional no es un don innato reservado para unos pocos privilegiados, es una disciplina entrenable, un conjunto de hábitos que, cuando se cultivan a diario, transforman a cualquier individuo en un tomador de decisiones lúcido, un líder con una confianza inquebrantable que nadie puede socavar. Napoleon Hill lo dejó claro:
El éxito no es accidental, es el resultado de la aplicación constante de principios que parecen simples, pero que exigen una disciplina consciente. Para desarrollar una inteligencia emocional de clase mundial, es imperativo integrar estos hábitos en su vida diaria. Primero comience con el ritual matutino de la reflexión silenciosa. Dedique 10 minutos cada mañana a observar sus pensamientos y emociones sin juzgar. Este hábito construye la claridad y el más orden en su jardín mental, antes de que el caos del mundo exterior pueda sembrar la confusión. Es su campo de entrenamiento personal para el buen control. Segundo, practique la técnica del intervalo consciente. No solo en momentos de crisis, sino en pequeñas interacciones cotidianas. Cuando reciba un correo electrónico que le irrite, cuando alguien le corte el paso en el tráfico, cuando se sienta tentado a reaccionar impulsivamente, aplique los 4 pasos. Cada pequeña victoria refuerza el músculo de su disciplina emocional. Estas microvictorias diarias son los ladrillos con los que construirá una estructura mental inexpugnable. Tercero, cultive el hábito de la gratitud radical. La gratitud es una de las emociones más elevadas y tiene el poder de reconfigurar su frecuencia vibracional. Al practicar la gratitud diariamente, usted disciplina su mente para enfocarse en la abundancia y la oportunidad, eliminando el espacio para el miedo y el resentimiento. Es un ejercicio que fortalece su poder interior y lo hace inmune a las vibraciones bajas de la manipulación. Recuerde, su vida siempre se moldea a partir de su estado interno. Cuando usted tiene el control absoluto de sus emociones, usted tiene el control absoluto de su destino. Este avance no es un golpe de suerte, es el progreso inevitable de la consistencia diaria. No es fácil, claro, pero es simple. La recompensa es una vida extraordinaria, donde sus emociones son sus aliadas, no sus verdugos, y donde su liderazgo personal es innegable. Decide hoy ser el maestro de su mundo interior. Lo que hemos compartido hoy no es solo información, es una hoja de ruta para una transformación radical. Se trata de dejar atrás la identidad suya de alguien que es víctima de sus emociones o de las intenciones de otros, y abrazar la de un individuo con disciplina inquebrantable, con un dominio absoluto sobre su mundo interior. Imagine por un momento. Visualice el día en que un comentario negativo ya no lo desequilibra, donde una situación de estrés se convierte en una oportunidad para practicar su con postura inquebrantable, donde su confianza emana de una claridad interna tan sólida que es impermeable a cualquier intento de manipulación. Esta no es una fantasía, es la realidad que le espera a quien decide comprometerse con estas disciplinas. Napoleon Hill, en su estudio de la ciencia del éxito, siempre recalcó que la mente humana posee un poder ilimitado, pero que ese poder solo se libera a través del control consciente y la dirección deliberada. No se trata de suprimir sus emociones, sino de disciplinar su mente para que sus emociones sirvan a su propósito, en lugar de
Sabotearlo. Esta es la diferencia entre un hombre común y un hombre de grandeza. Es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar de operar en piloto automático. Su éxito extraordinario no depende de lo que le pase, sino de cómo reacciona. Y más importante aún, de cómo actúa consistentemente. La oportunidad no llega de golpe, se construye cada día, cada mañana, con la disciplina de un guerrero que sabe que la verdadera batalla se libra dentro. ¿Está listo para ser ese guerrero? Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes esa chispa de poder interior que te dice que eres capaz de más, no te pido un me gusta vacío, te pido una declaración de compromiso real. Baja ahora mismo a los comentarios y escribe con total convicción la frase: yo controlo mis emociones, nadie me manipulará. Esto no es un simple comentario, es tu primer paso público, una decisión formal para activar tu disciplina emocional y reafirmar tu control. Quienes lo hagan recibirán un saludo especial en nuestro próximo video. Y si este canal te aporta valor, si te ha ayudado a ver la más claridad en el caos y a entender que la disciplina es la llave, suscríbete ahora. No lo hagas por este canal, sino por ti mismo, para recordarte cada día que hay un camino diferente, un camino de alto rendimiento y la control absoluto que solo los verdaderamente comprometidos recorren. Únete a nuestra comunidad de excelencia. Recuerda siempre esto: la verdadera base de libertad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en el dominio inquebrantable más fuerte de tu mundo interior.